Buenos días, buenas tardes, tal vez buenas noches. Estamos dando apertura a un nuevo encuentro abierto de FEPAL. Queremos darles la bienvenida en nombre de su comisión directiva, de la Dirección de Publicaciones que integramos con Corina Nin y quien les habla, Magdalena Filgueira, que somos psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y que estaremos coordinando este encuentro. Pero encuentro que es junto al equipo de publicaciones y comunicación todo, integrado por Elena Zurró y Cristina de Macedo de Brasil, por Jimena Méndez de Uruguay, por Lorena Polo de México, por Verónica Vigliano y Jorge Catelli de Argentina, y por Zoila Ortiz de Colombia. Ellos, estos últimos, serán los moderadores de este encuentro, que lo pensamos y lo organizamos como equipo de trabajo. Nos asisten los técnicos Juan e Ismael, así como nuestro creativo Leo Mangiviaki. Nuestra intérprete de lenguas es Mariela Andrade. Serán entonces bienvenidos al intercambio de ideas en torno al poder de las palabras en psicoanálisis, sujeto versus masa. Serán los psicoanalistas Griselda Sánchez, desde México, de la Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara, integrante del Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas. También nos hablará Gladys Franco, psicoanalista de APU, de Uruguay, que ha sido directora de su instituto y presidente de la APU, escritora y poetisa. Ha escrito varios libros de narrativas, de cuentos, de poesía. Su último libro de poesías se llama La bestia del amanecer. Leopoldo Nosek, psicoanalista de San Pablo, que tanto ha contribuido con las publicaciones desde su lugar como director y como presidente anterior de la FEPAL. También hemos convocado a Mariano Orenstein, psicoanalista de Córdoba, director de su instituto, actual representante en el board de la IPA. Ha escrito varios libros en torno al psicoanálisis y todos y cada uno han sido y han brindado siempre una disponibilidad muy grande, trashumante, a estos encuentros de FEPAL. Damos entonces la palabra a Griselda Sánchez. Gracias, Magdalena, gracias a todo el equipo de publicaciones, particularmente a Magdalena la invitación, y la verdad que es un gusto compartir la mesa con Leopoldo, con Mariana, con Gladys, y bueno, ver a tanta gente conocida y querida en este webinar. Mi trabajo versa un poco sobre el asunto de la hipnosis, de la sugestión y de la transferencia, ¿no? Ahora, aprovechando toda esta cuestión que sucede, a mí me suceden acá dos cosas, ¿no? Por un lado, estar ahora aquí en un pueblecillo de México que se llama Pátzcuaro, que estamos listísimos para festejar Día de Muertos. Entonces, bueno, estamos acá de fiesta. Con todo lo que eso implica. Y por otro lado, del otro lado, el asunto de Facebook, ¿no? Que ahora cambia de nombre pensando el asunto de la palabra, por alguna razón ahora cambia de nombre y cambia a Meta. Siempre cuando escuché esto pensé en metapsicología, pero bueno, no es metapsicología. Sí, no es metaverso, ¿no? Es a partir de esto donde ahora va a empezar a ser la realidad 3D, en donde se va a poder hacer toda esta cuestión virtual. Entonces ya ayer la anunció y bueno, me parece que esto sin querer queriendo apareció como de entrada pensando un poco en lo que dijo Sloterdijk cuando habla de la tiranía de la intimidad, para hablar de los innumerables programas mediáticos, nos dice, en donde los valores como cercanía, ternura, la fragilidad de los encuentros humanos, dan a entender una falsa apariencia de cercanía. Dan la impresión de que en la actualidad
la experiencia del individuo con todo su potencial para la fantasía y la actitud visionaria está muy bloqueada, más bloqueada que nunca, nos dice, y el culto a la intimidad contra extravagantes vínculos y alianzas con un extrañamiento de anonimato y de tecnología. Esto hoy más que nunca se encuentra en juego y es por demás aprovechados por los que están en el poder, hablando también de toda la cuestión política en nuestra América Latina. Es en este tenor donde encontramos elementos también de los inicios del psicoanálisis o de la denominada etapa prepsicoanalítica en relación con la hipnosis y la sugestión. Todo eso está ahí de otra manera, ¿no? Avanzada ahora por la tecnología. Dos fenómenos justamente que dan cuenta tanto de la transferencia como del vínculo que el ser humano puede tener con otros. Sin embargo, Freud, casi 20 años después, las vuelve a retomar en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Las primeras preguntas que Freud se hace respecto de la masa y su influencia en la vida anímica del individuo son: ¿qué es una masa? ¿Qué hace que influya en la vida anímica del individuo? ¿Y en qué consiste esta alteración anímica del individuo que impone la masa? En aras de la brevedad, solo mencionaré las tres causas que Freud menciona. 1, la masa dota al individuo de poder invencible, y la segunda causa es el contagio. Para terminar con la tercera, que es la sugestionabilidad. Regresemos un poco. En cuanto a la hipnosis, la relación afectiva personal para Freud es más potente que todo tipo de trabajo catártico, conclusión a la que llega y le hace abandonar la hipnosis. Podemos decir que es en este momento cuando aparece la teoría, es decir, la comprensión de todos estos fenómenos, y así entonces se abre paso la función de la palabra bajo su nexo con la asociación libre y el sueño. La hipnosis es lo que ayuda a concebir la función imaginaria de la relación analítica. Cito: recordemos que la hipnosis tiene en sí misma algo francamente inquietante. El hipnotizador afirma estar en posesión de un poder misterioso que arrebata al sujeto su voluntad propia, o lo que equivale a lo mismo, el sujeto cree esto de él. Ese poder misterioso necesariamente es el mismo que los primitivos consideran la fuente del tabú. El nexo entre transferencia y totemismo aparece sin ninguna explicación, y en ausencia de la palabra interpretativa de orden transferencial, la hipnosis refuerza el efecto de masa monoteísta: un conductor, un líder, un dios, un general de ejército. Es en este sentido constituyendo una masa de dos. En cuanto a la sugestión, esta puede ser designada como una fuerza intrapsíquica, nos dice, situada en el principio del poder de la transferencia, y nosotros diríamos de la transferencia imaginaria. En Más allá del principio de placer, dice Freud, que hay fuertes probabilidades de que la sugestión prevalezca bajo una forma diabólica de un apoderamiento o de una verdadera alienación transferencial. Este poder, ¿cómo es ejercido en la práctica psicoanalítica? ¿Cómo es percibido en sus conceptualizaciones teóricas? La sugestión no es más evitable que lo sexual, en tanto que introduce una falla en el lenguaje y aparece incluso en situaciones intrínsecas de lo que se ha dado por denominar lo infantil, dado su cualidad de impronunciable. Sin embargo, Ferenczi, siguiendo a Freud en Interpretación de los Sueños, dice que el analista es un resto diurno. Cito: mientras que el sujeto hipnotizado se conduce hacia el mundo exterior como si estuviera dormido y por lo tanto como si se hubiera retirado de todos sus sentidos, está despierto para otra persona,
No tiene oídos y ojos sino para ella. La comprende y solo a ella responde. Este fenómeno, nos dice Fedida, se puede denominar en la hipnosis como rapport, en tanto pone en juego investiduras libidinales recíprocas, pero ese mismo dormir en la hipnosis tiene de particular que el sujeto no sueña, o más exactamente, convierte a la persona del hipnotizador en una instancia que haría las veces del sueño. Con las palabras y el sueño, todo el resto se echa a andar en más allá del placer y luego en más allá de la psicología de las masas y análisis del yo. El problema de la sugestión es ahora una cuestión de masa, de un yo sin escisión y que no dispondría de esta decisión ni siquiera entre el sueño y el dormir, entre el dormir y la vigilia. Por favor, cierren los micrófonos. Rita María Centeno tiene el micrófono abierto. Rita María, es No sé verdad. por qué se ve así. Acá estoy intentando de que se escuche. Cualquier tentativa, ¿sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Ok. Griselda, sí. Cualquier tentativa que pretenda reducir el análisis a una práctica de la sugestión es tanto más tendenciosa cuanto que ignora o finge ignorar el papel y la función que corresponden al sueño y al lenguaje. Dan la posibilidad de sugestión el paradigma del sueño. El paradigma del sueño falta a la técnica del análisis en exclusivo beneficio del poder sugestivo de las palabras y de quien las pronuncia. Binswanger diría, si el psicoanálisis se apodera de alguien, no lo soltará. Esto lo retoma François Rostand después en un título de su libro. A una cierta tensión del poder, ¿no? En estas palabras que se juegan en el título del webinario, una tensión de poder entre el sujeto y la masa, y hay un poder del sujeto en la masa, un poder experimentado, o cómo nos contactamos con ese poder desde la experiencia de ser parte de un todo más grande que abarca y crea una ilusión de unidad y sostén de las individualidades, que es algo que Mariano resaltó acá, como en cada uno, a través del hablar, ¿no? Algo que nos marca como individuos, pero que a la vez, como individuos, tenemos esta propensión natural y facilitada por la sociedad y por muchas formas específicas en lo social, de fusionarnos o de mimetizarnos con el otro, los otros, en los procesos masivos, ¿no? O en los procesos a merced a la identificación. Entonces, se podría jugar ahí con la palabra poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? La palabra tiene el poder, puesto que la palabra puede orientar a los individuos a ser parte de la masa para que todos puedan mirar en la misma dirección, pensar de la misma manera. La palabra puede ser tan convincente como la melodía del flautista de Hamelin. Y los individuos todos nos plegamos o nos resistimos, pero estamos bajo influencia en esa invitación a la fusión, porque es una forma imaginaria de anular la soledad que es inherente a todo ser humano, ¿no? La soledad, el desvalimiento y el desconocimiento, que son la base sobre las que se edifican las religiones u otras formas de poder masivo, de control también de las individualidades en el mundo. Tanto el concepto como palabra, el concepto palabra en sí mismo como concepto y el concepto verdad forman parte de todo discurso religioso, ¿no?
En esos discursos, las dos palabras, verdad, palabra y verdad, son escritas con mayúscula, porque tienen algo que ver con las deidades, ¿no? Que son omnisapientes e incuestionables, y aún sus inventores creen en ellas. En psicoanálisis la palabra también tiene un lugar protagónico, pero sus objetivos diríamos que son opuestos al del discurso religioso. Nosotros estamos atravesados por una concepción de lo humano definido como un ser del lenguaje, marcado en el cuerpo por lo inconsciente, esto inconsciente que es en sí la peste que nos diferencia, ¿no? Ese continente oscuro de nuestra realidad, de lo desconocido, de lo que nos sorprende, de la repetición, de las formaciones de compromiso, del deseo y del desconocimiento radical de lo que nosotros llamamos nosotros mismos, o sea que estamos siempre ubicados en una especie de paradoja, ¿no? Del saber y del no saber. Entonces, el conocimiento que podemos alcanzar, aún con análisis, es siempre fragmentario y nos va a descubrir también siempre en una carencia, en lo que nos falta. Y no obstante, abrazamos la práctica del psicoanálisis porque lograr aceptar más o mejor los límites de lo humano conlleva un alivio en la sintomatología y una mayor apertura a la creatividad, ¿no? En cada uno. Y nos analizamos y analizamos a otros, y vuelve a sorprendernos cada vez la compulsión de repetición y todo, y el tropiezo permanente con la roca dura de la castración. Y esa conciencia de precariedad que alcanzamos gracias al psicoanálisis es nuestra mejor herramienta a la vez, pero tiene que ser aceitada continuamente para que no se hunda y ahogue en los fuegos fatuos del saber con mayúscula. La transmisión del psicoanálisis, a su vez, con el énfasis que la palabra tiene en nuestra práctica, está expuesta a un riesgo de sacralización que tenemos que combatir permanentemente. La transferencia con los docentes, la transferencia con los supervisores, es un campo que se presta a veces de forma demasiado naturalizada a la idealización que trae de suyo el sometimiento también, ¿no? En muchos ámbitos psicoanalíticos de nuestra América Latina, los analistas seniors son llamados didactas y con frecuencia son llamados maestros. Esto es algo que deberíamos interrogar y cuestionar con más frecuencia y entusiasmo de lo que lo hacemos. Cómo nuestra palabra en la transmisión del psicoanálisis debe llevar la muestra de la castración para que no nos enredemos en los falsos brillos narcisistas que nos puede prestar las teorías, o que nos pueden prestar los lugares provisorios que ocupamos. Pero fundamentalmente para que no enredemos a otros, que podamos cuestionar y cuestionarnos suficientemente para evitar que se produzcan fenómenos de devoción y mimesis con los analistas, docentes y supervisores. Naturalmente hay una tendencia humana a la idealización de otro, con mayúscula, que nos salve de ese desamparo al que nos condena la conciencia de la finitud, y es sobre eso, sobre lo que se elaboran todas las creencias que van a salvar al humano de lo insalvable, que es la muerte, ¿no? Esas creencias se escriben con palabras grandilocuentes, innumerables fantasías creadas con la energía de la desesperación que genera el desconocimiento, o sea, y que han sido organizadas como respuestas en sistemas de creencias religiosas, y en todos esos conjuntos de ideas religiosas sistematizadas o no, existe un discurso del saber relativo a las causas de la existencia, sus objetivos y destinos,
que es dado a conocer por profetas, intérpretes o creadores de textos presuntamente sagrados, líderes presentados como instrumentos terrenales de entes sobrenaturales, etc. Ese discurso religioso transmite contenidos dogmáticos que no resisten el razonamiento lógico. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros, los psicoanalistas, si es que lo hacemos? La coexistencia del pensamiento racional con la lógica fantástica de deidades y creencias en el más allá de la muerte que sostiene el pensamiento religioso. ¿Se puede ser psicoanalista y sostener creencias religiosas? Es una pregunta. O sea, yo, si tengo la oportunidad, hablaré un poquito de Rustam, que para mí es una figura como servida en bandeja para ilustrar esta implicancia y esta imposibilidad a la vez, este poder y este no poder. Y bueno, y fundamentalmente la advertencia, este estar advertidos nosotros en cuanto a que nuestra disciplina, nuestra profesión, nuestro pensamiento, también considerarlo como nuestra propia vida, como algo provisorio, siempre a reformular y alejarnos del dogma. Por acá dejo. Bien, Gladys. Griselda, Leopoldo, Mariano, ¿qué decir hoy? ¿Qué seguir abriendo de lo que ha dicho Gladys? Bueno, yo algo que me parece muy importante es, por un lado, el asunto de la transmisión y qué es lo que se transmite. Justamente si hay un discurso de tipo religioso en donde lo que no se admite es la duda, ni el límite, sino que hay una certeza y una omnipotencia del discurso mismo, puesto en la misma palabra, ¿no? Hablar de la importancia del no saber, retomando a Siracusa en relación a la docta ignorancia, me parece que es un ejercicio como psicoanalistas muy, muy diferente al texto religioso, ¿no? No sé. La importancia de los ideales, ¿no? También. Bien. Uh-huh. ¿Cuándo se vuelven opresivos? ¿Cuándo no? Sí, bueno, hablamos del ideal del yo ideal y hacia dónde finalmente, pero siempre cuestionando, ¿no? Cuestionando justamente a partir de esto, de la incerteza, y llegando a la posibilidad de hablar de reconocimiento de la finitud, ¿no? Creo que eso me parece muy, muy importante y creo que es parte de la base del texto de Gladys, ¿no? Bien. Leo, Leopoldo, ¿quieres comentar? Creo Comentar. que é muito importante Creo que es muy importante o aspecto el aspecto Gladys levantou, que trae Gladys, que implicaria que pudéssemos cultivar implicaría que podríamos cultivar como muito mais poder analítico. Disculpe, no se le escucha, se le va la voz. No le escucho bien. Perdón. Creo que podría, eso menos voy a decírselo en portugués. A ver, continúa, Leo. Sim, que eu não sei se nós somos grupo. No sé si somos un grupo. No. Se le va la voz. Yo no sé si ustedes lo escuchan igual que yo. Se le corta la voz, ¿verdad? No. ¿Podría usar, le podrían decir que use audífonos, por favor? ¿Cómo? Mariano. Leo, decir que algo? si puedes usar. Sim, eu acredito que nós não somos Creo grupo. que no somos un grupo particularmente talentoso en la autocrítica. Entonces, muito talentosos somos muy... No, se le va la voz.
verdades e tudo isso. Então, eu acho que o Creo aspecto importante que a que una Gladys cosa muy levantou importante que trajo aquí Gladys é a castração. es sobre el tema de la castración. E a castração de que a palavra sempre La vai ser castración de que la palabra siempre va sempre insuficiente. a ser insuficiente Sempre insuficiente e provisória. y provisoria también. E não sabemos o caminho que Y a no palavra sabemos, no terá. conocemos el camino que la palabra. Yo creo que él está en el canal de español, por eso no puede darle continuidad a su, a su intervención. Mariano, Como? ¿le damos la palabra a Mariano? A mí me evocaba, además de las ganas de saber más acerca de lo de Rustang que anunciaba, porque yo tengo entendido que Rustang era un ex jesuita, ¿no? Antes de hacerse psicoanalista. Me encantaría saber más de eso. Y me evocaba algo de lo que decía, me hacía pensar en el poder hipnótico de las palabras. Y hay algo que a mí me sucede, se lo he dicho muchas veces, por ejemplo, cuando Marcelo Viñar habla, que está acá, tiene un efecto en mí, que es que yo dejo de escuchar el contenido de lo que dice. Me produce tal fascinación lo que dice y el modo en que lo dice, que tiene un efecto que es un efecto problemático, que es que dejo de escuchar lo que dice. Yo escucho más lo que dice Marcelo leyéndolo que escuchándolo, por ejemplo, dar una conferencia. Y en mí no es problema porque me esfuerzo en entender qué dice de un modo u otro, pero el mismo efecto es el que tenían las audiencias de Hitler, ¿no? Esa especie de efecto hipnótico que generan las palabras, que uno pierda toda posibilidad de discriminación. Entonces, me acordaba, mi cadena de asociaciones mientras la escuchaba a Gladys iba por ahí y lo unía con cuando ella cuestionaba estas palabras como didactas o maestros. También en la época de Hitler hubo un filólogo que se ocupó de hacer un estudio del habla alemana en esa época y lo bautizó como LTI, en latín es la lengua del Tercer Reich. Y hace un estudio de esas palabras grandilocuentes, pero al mismo tiempo vacíadas de sentido, a las que había quedado reducido la lengua alemana. Y me preguntaba si no habría resabios de eso en estas palabras que a veces usamos sin mucha autocrítica. Por ejemplo, la de didacta o la de candidato. A mí me resultan las dos palabras tremendamente irritantes y al mismo tiempo son palabras que todo el tiempo vienen a la lengua. Y en esa línea también me evocaba esto Gladys hablaba de las palabras en relación a la castración, ¿no? Y en esta especie de gran discusión que hubo entre escritores después de Auschwitz, en cuanto a qué hacer con las palabras, después de la LTI, por ejemplo, ¿no? O qué hacer con las posibilidades de escribir poesía o no después de Auschwitz. En esa discusión aparece alguien que, porque recuerdan que Adorno decía, no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Y después hubo uno, yo no me acuerdo exactamente quién fue, creo que fue el Günter Grass, pero no estoy seguro, que dijo, sí se puede escribir poesía. Kertész lo dice, Kertész. Él dice, sí se puede escribir poesía, pero con palabras dañadas, con palabras heridas. O sea, que lo asimilaba a esto que Gladys traía de palabras afectadas por la castración, ¿no? O sea, el lenguaje no puede permanecer indemne. Sí, eso mismo. También Gladys evocó el vínculo transferencial en los institutos de formación, ¿no? En la formación de los analistas, en formación, me parece importante tomar eso. Bueno, vamos entonces a la presentación de Leopoldo, te escuchamos. Gracias. Sí, gracias. En primer lugar... Você poderia... sim.
Em primeiro lugar, eu queria dizer De inicio quería decirles que es para mí un placer de estar de novo estar mergulhado. nuevamente. Disculpen, yo creo que Leopoldo está en el canal de español y él mismo cuando habla se corta. Entonces, pídanle por favor que tal vez se pase al canal de portugués. Ah, tá bem. ¿Tá? Sería eso. É um prazer de Es un estar placer estar aquí con ustedes de novo mergulhado na FEPAL. hablando aquí con todos ustedes de FEPAL, sumergidos en los temas de FEPAL, Amigos con todos mis viejos amigos. e sentindo muito que não posso abraçá-los. Me da pena no poder abrazarlos. E essa distância Y que con esta distancia. No, yo submetido. creo que él cree que se corta cuando yo hablo. Solo un momento, por favor. Pode ser? A ver, A ver, continúa. continuo. Também é um problema. También es un problema porque minha experiência na porque en mi FEPAL experiencia en FEPAL é que não me compreendem em português. es que no me entienden en portugués. Es mi experiencia lo que me queda. Entonces, Desenvolvi yo uma siempre fala que podem me desarrollé con un habla, una forma de hablar que yo creo que Leopoldo piensa que yo le interrumpo. No sé por qué. Porque él se detiene cuando yo hablo. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Leopoldo, tú sigue hablando normalmente. Ah, bem. E veja que tem uma dificuldade Hay nessa claro palestra. que hay una O que dificultad. está acontecendo é que me pediram para falar em Me português. pidieron para hablar en portugués Sí, sí. E há um problema, y hay un problema porque me ouvem, porque me me escuchan, veem como me homem ven como e me un ouvem hombre com uma voz feminina. y no me Algo ven con una voz que- femenina. Ese es el problema, porque parece que, É claro, como la intérprete es mujer. esquisito, é muito Es estranho. muy extraño para mí. Muito Me estranho. estoy escuchando con voz de mujer, es muy Então, veja, extraño. é um problema com a Entonces palavra. es un problema con la diretamente, palabra, directamente con la palabra. Exacto. Porque, como disse o Mariano, Como comentó falta Mariano, dissonância. falta disonancia. O eco que pode fazer com que a palavra El eco tenha puede ser raiz con que la dessa palabra... palavra No, psicanalítica. ustedes me van a disculpar, pero mi interpretación está siendo pésima. Discúlpenme, porque no entiendo qué es lo que técnicamente qué es lo que está pasando, que cuando yo hablo y él habla, hay algo que se interfiere. ¿Ustedes se dan cuenta o soy yo la que estoy pensando así? ¿Ustedes lo perciben? ¿Se dan cuenta o no? ¿Que no sucedió anteriormente? Eu vou apagar a tradutora. Por favor, por favor. Creo Es que se eso, escucha- es eso. Creo que se escuchan las dos voces. Exactamente, tiene que apagarme a mí. Entonces, ve, lo que sucede, ahora sí, yo quería de hecho hacer una referencia a una cuestión que yo comento en mi libro, que es el leitmotiv de mi libro, que es el asombro. Y particularmente en Brasil, nosotros vivimos una situación, yo diría, asombrosa, y donde las palabras no demuestran en sí la sorpresa con la que tengo a mi alrededor y que nos obliga a reescribir la historia de Brasil. De hecho, voy a recordar a Walter Benjamin que dice que el asombro, cuando tenemos un asombro muy grande, eso quiere decir que nuestros presupuestos estaban equivocados. Lo que suponíamos estaba equivocado. Mi asombro con lo que está sucediendo es porque mi visión sobre la historia de Brasil, sobre mi medio, sobre lo que yo veía en mi sociedad estaba equivocado y que me obliga a encontrar nuevas palabras y claro que no son sencillas estas palabras porque yo necesitaría renovar todo mi vocabulario totalmente y todo mi entendimiento de la sociedad, claro, cosa que inevitablemente yo trato de hacer
y veo que hay ciertas limitaciones generacionales. Yo ya estudié mucho y yo tenía expectativa, deseos que se hicieron muy diferentes o se transformaron. La palabra analítica me enseña que para que tenga eficacia necesita contemplar el inconsciente y lo consciente. Ella también necesita tener raíces profundas. Una cosa que vemos en todos estos nuevos embates tecnológicos es que la palabra no tiene resonancia. Ella se transforma en concreta, inmediata idea tomada como verdadera. Entonces, falta un carácter poético, le falta un carácter que haga que tenga una resonancia en nosotros. De hecho, sin querer imitar a Borges, voy a recordar a Coleridge, que es un crítico literario del siglo XIX, que hizo una reflexión muy interesante sobre el tema que el observador cambia los colores del camaleón. Eso quiere decir que el camaleón ya tiene sus propios colores en su ambiente y tiene los colores paradójicos. ¿Cuáles son esos colores del camaleón? Además de eso, mi sombra de observador va a modificar mucho los colores del camaleón. Entonces, cuando buscamos una palabra en análisis, esa palabra debe hacerse o transformarse en onírica en el interior del paciente. Lo que me hace falta es, vean, la palabra onírica tiene una característica y el trabajo analítico también, que cuando creamos una palabra onírica, nosotros creamos el elemento que tiene una cara que ve hacia el inconsciente y otro hacia el consciente. Y el conjunto de estas palabras construye la membrana que separa el consciente del inconsciente, construye el propio consciente. Entonces, las palabras no solamente crean a los habitantes del inconsciente, sino que también crean la arquitectura de la mente humana. Entonces, ellas crean esta arquitectura. Bien. Esto quiere decir que la palabra es triste, porque así como se conforma, se hace anacrónica, y la palabra también tiene sombras, tiene edades, tiene una historia. Cada palabra tiene su historia, una historia de la palabra y una historia de la palabra en el análisis. Tendrá que contener muchas temporalidades, tendrá que ser sincrónica, anacrónica y utópica. Tendrá que expresar deseos. Y en la palabra, entonces, analítica, ella es rara. Cuando encontramos una palabra paciente que tiene resonancia en el analista y en el paciente, esos son justamente momentos que yo diría casi epifánicos, o de epifanía, perdón. Es cuando el interior y el exterior se corresponden. Cuando sobre la piel se crea un orificio, un hueco, y ese orificio crea a nosotros, oral o anal, la sexualidad que siempre es tan olvidada en nuestro medio. Ella pasa por ese orificio donde la mucosa se encuentra con la epidermis. Cuando sucede eso, nosotros tenemos una experiencia y una epifanía en el análisis. Tengo las explicaciones psicoanalíticas sobre la política y no me gustan mucho. Tenemos un campo restringido que puede colaborar, pero está el aspecto, claro, ideológico, está el aspecto de las creencias, de la historia individual de cada uno. Entonces eso explica muy bien y mucho mi sorpresa ante posiciones totalmente sorprendentes de los colegas ante el mundo en el que estamos hoy. Bien. Vamos a intervenir tu texto. Vamos a intervenir un minuto. Muchas gracias, Leo, por el esfuerzo que estamos haciendo todos de
translenguar, transmitir en lenguas que se tienen que encontrar con todo lo que implica el portugués y el español. Estamos en eso, en ese esfuerzo. Bueno, Griselda, Gladys, Mariano, ¿qué decir de lo que nos plantea Leopoldo? ¿Quién empieza? Tú, adelante. Yo no sé si se tienen que encontrar, Magdalena. Me parece que lo interesante es que no se encuentren del todo, y es lo que pasó cuando Leo empieza a hablar, esta demora, él se quedaba esperando la interpretación, el delay ese, y al mismo tiempo el efecto de extrañeza de que aparezca Leo con voz femenina para los hispanoparlantes. A mí me parece maravilloso, lejos de parecerme un problema, me parece maravilloso, y que pone sobre la mesa esa especie de radical discordancia, de la presencia del malentendido, de la no comprensión, de la no comunicación. A mí me encanta que aparezca esto en la discusión. No me parece que sea algo que haya que suturar o disimular, o pensar que hay una comunicación sin fallas. Me parece que lo que hace rico el diálogo es eso. O sea que casi una performance hizo el Leo al principio, y él hablaba también algo que me parecía muy importante. Yo anoté la frase, cuando dice que las palabras crean arquitectura de la mente, puede ser algo así, ¿no? Me encantó eso también, ¿no? El poder performativo de las palabras, ¿no? Las palabras nombran, y al nombrar hacen existir cosas. Me parece que esa dimensión es fundamental en nuestra práctica, la del poder performativo del lenguaje. Y también me evocaba esta cuestión de la epifanía, que son esos raros momentos de epifanía. Nosotros habitualmente lo llamamos insight, no sé por qué con esa palabra inglesa que en realidad reduce el peso de lo que implica el asombro del que hablaba Leo. Los japoneses le llaman satori a esos momentos, son como momentos de iluminación. Y Leo traía como que son momentos donde se abre un orificio, se abre un agujero. Entonces uno podría hacer un puente entre eso y lo que traía Gladys de las palabras y la castración también, ¿no? Las palabras así lastimadas por la castración. Sí, gracias, Mariano. Encuentro encuentra también el desencuentro, ¿no? Cuando hay un encuentro, por ejemplo, deportivo, se encuentran dos, ¿eh? Es un integra el desencuentro, pero podemos seguirlo pensando. Griselda, ¿qué quieres decir? Bueno, gracias, Leo, por tu trabajo, ¿no? Por tu ponencia, porque algo que me llama la atención, entre otras, es el asunto del asombro, y del asombro vinculado justamente con una disonancia de algo, de una certeza previa, y en donde hay que reacomodar, ¿no? A partir de la palabra, a partir del propio lenguaje, algo diferente, ¿no? Es decir, construyendo a partir de poner un orden diferente del que se tenía. Y además tener esa flexibilidad de poder aceptar estos cambios. En algún momento hay una situación de resistencia, pero el mismo asombro da para un lado o para el otro, ¿no? En donde uno se queda en el lugar de la certeza y decir, esto ya estaba dicho y así me quedo, o finalmente también en la posibilidad de decir, a lo mejor hay posibilidad de cambiar algo, ¿no? Y esto en la clínica, bueno, también lo vemos, ¿no? En descubrir constantemente, y esto de la importancia del lenguaje onírico a partir de las leyes, ¿no? Del inconsciente como tal, y de la emergencia del inconsciente al poner estas palabras en cada uno de los lugares a poder hacer otra referencia. Me llamó la atención el asunto de la palabra triste. La palabra es triste. Yo no sé si la palabra es triste, porque la palabra da la posibilidad
sí es cierto, en un momento dado de la tristeza, pero también en cierto momento dar un alivio cuando hay un orden, esto del insight, o lo que mencionaba Mariano también, ¿no? Como que uno dice, poner en un orden para volverlo a desordenar más tarde, pero no importa. En ese momento aparece esto que es interesante, me gustó el asunto de ponerle sombras. Y bueno, es de hacer sentido, no hacer sentido en este mundo, ¿no? A partir de lo que estamos haciendo, poner la imagen y poner la palabra, me parece que ha ampliado también el campo del pensar, de la creatividad, de decir cosas, de decirlas, de verlas y de interpretarlas, porque entonces se amplía más. El campo de la 3D, yo insisto en esto porque a mí sí me causó asombro, entonces tengo que empezar a pensar de otra manera, ¿no? El asunto de las imágenes en 3D, en donde no hay duda, ¿no? Eso aparece como una realidad virtual, esa realidad otra, en donde no hay manera de decir que eso no es, ¿no? Y entonces uno aparece haciendo cosas como si estuviera uno en esa realidad. Había que ver cuáles son los efectos que vamos a tener dentro de poco. Gracias. De veras, Griselda. Gladys. Bueno, primero acuerdo con Mariano que hubo como una mini performance ahí al inicio que me gustó mucho porque me pareció como una puesta en escena de yo soy otro. Primero pensé, otro habla en mí, soy ser hablado por otro, pero creo que yo soy otro porque otra en este caso estuvo re interesante. Me gustó realmente la metáfora de Coleridge del camaleón, me pareció hermosa, el efecto de la intervención tomada así como parte del efecto de la intervención del analista en la psiquis del paciente, ¿no? Y esa imagen que usó Leopoldo de la membrana que separa lo inconsciente de lo consciente, se me apareció como una luz. Me pregunto si, porque es una membrana que no existe, ¿no? Qué sé yo, pero que se traspasa con facilidad, en fin, pero está bien lo de membrana porque es algo que permite el paso de un lado hacia el otro, y me pregunto, pero a la vez es como un territorio específico, es como que es algo diferente de los dos campos que separa y une. Entonces me pregunté, me gustó pensar si sería ahí el territorio específico donde surge o donde se produce a veces la palabra poética, esa rareza que tiene mucho de enigma, porque que sorprende, ¿no? Que se puede decir que cuando es lograda o cuando emerge, aunque sea fugazmente, es como una epifanía. Y nada, por ahí. Muchas gracias. Bueno. Sí, Leo. Sí. Es muy interesante el camino que un habla tiene en relación a la otra, o el otro camino. Eso siempre sorprende, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Una comunicación trae luces muy, muy diferentes en cada uno, en cada momento. Me gusta una metáfora, de hecho, dos metáforas. La metáfora del fútbol, que jugamos 90 minutos y si hacemos un gol, ya está bien. Y el empate también es bueno. Y también está el suicidio por el gol en contra, que es un gol al final. Entonces, esa paradoja de la comunicación y de la no comunicación. Unicott en una conferencia decía que tenía dos miedos antes de hablar. El primer miedo es que no me entiendan. Y el otro miedo que tengo es que me entiendan.
y que yo sea totalmente comprendido. Entonces, la no comunicación también me tranquiliza, no solo la comunicación. Entonces, una metáfora que yo he usado muchísimo es que caminamos como en un campo de luces, luciérnagas. Se enciende una luz, queremos tomarlo, vamos hacia él y se prende en otro lugar muy lejos, muy sorprendente, ya no es del mismo lugar. Y es suficiente eso si nosotros tenemos un campo de luciérnagas. Si la tuviéramos, no necesitaríamos más. Y no necesitamos ni podemos tener más. Y la luz excesiva o en exceso ofusca nuestros sueños. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en la oscuridad. Trabajamos en la oscuridad. Este es nuestro medio. Y ganamos, vamos consiguiendo luciérnagas que son antagónicas a las verdades inmediatas de los performances, de las redes, de la política, totalmente. Entonces, caminamos por un campo de dudas y este debate es súper interesante, esta dificultad que tengo de comunicarme, que por otro lado, qué bueno que no puedo comunicarme, ¿verdad? Es una paradoja. Es muy, muy interesante lo que comentó justamente Mariano. Gracias. Una paradoja a sostener, a seguir sosteniendo, claro que sí. Bueno, Mariano, tienes tú la palabra. Bueno, yo arranco con una mini historia personal. Que me acordaba en función de este encuentro. Hace unos 35 años más o menos, yo me trasladé para estudiar a una ciudad universitaria en una época donde acababa de terminar la dictadura y la democracia empezaba como a florecer. Había actos políticos, mitines por todos lados. Y yo me acuerdo que fui a uno que era de los radicales y escuché lo que decían y me encantó. Y después fui a otro, que era un acto de cierre de campaña de la izquierda, y también ahí en el medio de la gente escuchando, también me gustó mucho lo que escuchaba. Y después fui al acto de cierre de campaña del peronismo, y también me gustó. Y después fui al un acto de los liberales conservadores, y me encontré con que también me gustaba. Cosa que era extraño porque eran discursos totalmente antitéticos entre sí. Y en ese mismo momento yo empecé un análisis. Entonces había como un correlato entre lo que me pasaba en esos grupos, que eran, uno lo podría pensar como masas transitorias, y lo que pasaba en mi análisis al mismo tiempo. Me di cuenta que lo que me gustaba era ese efecto de calor, de confort que había en el grupo, y que implicaba, como Freud de alguna manera lo puntúa, ¿no? Una especie de suspenso del juicio, porque no hay manera sino que a uno le puedan gustar discursos tan contradictorios entre sí. Y de alguna manera el estar en esos grupos implicaba como una especie de acto de asentimiento, ¿no? Había que decir sí a algo. Y era esa posibilidad de asentir, de decir sí a algo, lo que generaba el confort y la calidez de estar en un grupo con otros. En contraposición a eso, lo que encontraba en mi diván, digamos, que estaba como conociendo, era un encuentro con la soledad más radical, era el inverso de lo que pasaba en esos grupos. Y no solo con la soledad, sino con la posibilidad de decir que no. Así, me parece que las masas, a partir de esto, funcionan como espacios donde se asiente, están diseñados para sentir. Y el dispositivo analítico está diseñado para decir que no, incluso para decirse a uno mismo que no. Y en ese sentido yo pensaba que
un dispositivo analítico es como si fuera una fábrica de Bartleby's. ¿Recuerdan esa historia de Melville, del personaje que lo único que decía ante cada situación de su vida era preferiría no hacerlo? Hay una posición ética ahí al decir que no. Y me parece que el dispositivo analítico produce seres capaces de decir que no, de decirse que no, y la contracara de eso es soportar una soledad absoluta, a la inversa de lo que pasa en una masa. Y el no es importante porque es como es la primera palabra que dice alguien para recortarse del otro, ¿no? Es la primera palabra que marca una diferencia con el otro. Y en ese sentido, de nuevo, está a la inversa de la masa, que implica siempre un acto de segregación de lo distinto para conformarse. Y me acordaba también de la película esta chilena, no sé si la vieron, que se llamaba No, justamente. Era una película que tiene que ver con el plebiscito donde se iba a avalar o no la continuidad de la dictadura de Pinochet, y fue a través de un acto donde gana el no, que se pone fin a algo que si no, por ahí se hubiera perpetuado por muchos años más, ¿no? Entonces hay algo ahí en el no interesante. Y me parece que también, y tanto esa posibilidad como el confort que, digamos, la renuncia al confort del grupo y de la masa, a veces los analistas intentamos desmentir en nuestros agrupamientos, ¿no? O cuando nos encolumnamos en ciertas filiaciones, a veces creamos masas sincrónicas, cuando creamos grupos y nos identificamos excesivamente entre nosotros, o masas diacrónicas, cuando creamos como genealogías también con las que nos identificamos, a veces genealogías teóricas, a veces genealogías institucionales, a veces genealogías nacionales, que funcionan al modo de la masa, ¿no? Y nos preservan de nuestra soledad, pero también nos preservan de la posibilidad de decir que no, que creo que es crucial para un analista. Y por ahí, sí. Esto de las genealogías en las que uno se ampara, yo voy contándome el tiempo, Magda, como para mantenerme dentro de los 10 minutos. Continúa. Ahora me mantengo, voy hablando y tengo un reloj al lado, así que me paro adelante. a donde se paran los otros, me paro. Y pensaba en las genealogías freudianas, ¿no? Que a mí me parecía interesante seguir un poco los destinos del psicoanálisis, tomando como metáfora los destinos de la familia Freud, ¿no? Porque me parece que hay algo interesante ahí para pensar en la masa y el sujeto como dos polos. Porque hay una vía que conduce a la preeminencia del sujeto en las herencias freudianas. Por un lado, vía Ana Freud, aunque no es el estilo de psicoanálisis que más me interesa, bueno, hay una transmisión del psicoanálisis por la herencia, por esa vía. Me parece que hay una transmisión todavía más interesante de la singularidad si pensamos en Ana Freud como una especie de analista queer avant la lettre, ¿no? Porque sin admitirlo nunca, Ana Freud vivió como lesbiana con Dorothy Barlingham, en una época donde eso no encajaba con lo que Jones pretendía hacer con la figura del analista. Y eso me parece maravilloso a mí. Me parece como un acto de coraje. Pero más que Ana Freud, hay un nieto de Freud que me parece que prolonga la vía de la singularidad, que es Lucian Freud, ¿no? Por la vía del arte hay algo de la singularidad que se pone muy de manifiesto, e incluso por la vía de la literatura, porque hay una hija de Lucian Freud que es escritora, Esther Freud. Entonces hay algo ahí de psicoanálisis, arte y literatura que sigue la vía de la singularidad. Y hay otra vía que sigue la vía de la masa. Por un lado, la vía oscura presente en las hermanas de Freud, por ejemplo, que hubo 4 hermanas que su genealogía termina abruptamente en Treblinka o en Theresienstadt, porque no pudieron salir de la Viena que abandona Freud. También en un nieto de Freud que se convierte en cazador de nazis, ¿no? Como haciendo ese doble juego, la tragedia y al mismo tiempo quien busca remediarla. Y una figura que a mí me parece clave, que es la de Edward
Vernet, que era un sobrino de Freud por doble vía y que instrumenta los descubrimientos freudianos de un modo absolutamente antifreudiano. Es el inventor de la propaganda, que es justamente la manipulación de masas. Es el inventor de las relaciones públicas. Él deja de llamarle propaganda a lo que inventa cuando descubre que Goebbels leía sus libros y los aplicaba. Entonces ahí inventa la palabra relaciones públicas. Pero estaba viendo una compañera que tiene una imagen, si se ponen a ver en la galería de rostro, de una mujer empoderada. Dice "We can do it", una compañera, hace un ratito al menos lo veía, en la galería lo van a poder ver. Él inventó la imagen, por ejemplo, de la mujer fumando, ¿no? Como un modo de empoderar a las mujeres. Y inventó, viniéndonos más cerca de Latinoamérica, inventó la palabra de república bananera. E inventó también a los que se oponían frente a los intereses de las empresas norteamericanas, adjuntarles el mote de comunista, para dejarlo fuera de la discusión. Y él era un gran lector de Freud, y usaba a Freud justamente para lograr una manipulación casi perfecta de las masas, ¿no? Él es el que inventó el desayuno con bacon de los norteamericanos, ¿no? Él es el que inventó el reloj de pulsera como un rasgo de virilidad y heroísmo, haciéndoselo usar a los soldados de la guerra. A mí me parecía muy interesante cómo la vía freudiana puede conducir a algo que haga prevalecer al sujeto, y en esta fábrica de Bartleby, o que genere exactamente lo contrario. Me paro acá porque es el tiempo justo. Bien. Bueno, Griselda, Leo, Gladys, sobre las palabras de Mariano, ¿qué? Bueno, yo creo que hace, de alguna manera, no estoy muy de acuerdo con el asunto de Ana Freud, pero bueno, sobre todo por la parte creativa que ella pudo tener en relación a su marco teórico, pero es cierto, hay una transmisión, y al mismo tiempo sí se enfrentó veladamente frente al status quo, ¿no? También me gustó mucho esta parte de la posibilidad en el análisis de decir no, y del asombro de repente que puede causar el que uno esté fascinado por un discurso, por el otro, por el otro, por el otro, aunque estos sean muy contradictorios, y en la paradoja uno siempre está y tiene la posibilidad al mismo tiempo de poder elegir, ¿no? Y yo creo que esta elección también la puede dar el propio análisis, ¿no? Y en relación también con el asunto de la masa, toda la parte hipnótica, la parte sugestiva, sugestionable también, es como cubrirse justo a partir de un confort para no dar justo esto que menciona, como para no comprometerse con la propia castración finalmente, ¿no? Es hacer como si, y bueno, Freud también decía que en la medida en que uno esté en un grupo, en una institución o algo, hay que estar muy pendientes, porque siempre se tiende a la disgregación si es que no se utiliza ese tipo de lenguaje también, esas palabras, las palabras que pueden unir y las palabras que pueden desunir. Entonces tiene toda esa maravilla, y el poder hipnótico al que también aludía Mariano en relación con Marcelo, que a mí me pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, eso, un poquito. Bien. Leo. Achei muito interessante. Sí, muy interesante es retomar la historia de la familia de Freud. Voy a tomar este gancho que me da Mariano. Nuestras instituciones nunca hablan de que también son instituciones comerciales. O sea, cada analista tiene que mantener a su familia, tiene que ganar dinero, hacer publicidad, quiere ocupar lugares. Entonces, nuestras instituciones son como asociaciones industriales, comerciales,
de apoyo, de intereses, de competencia. En esta pandemia, de hecho, leí dos libros muy interesantes. Uno sobre el Instituto Goebbels y cómo en Alemania, la Alemania nazi, fue un momento donde más ambulatorios para personas de bajos recursos existió, ¿cierto? Hospitales, ¿no? Y sobrevivió un psicoanálisis sin mujeres, sin judíos y sin sexualidad. Era un toque necesario para que sobrevivieran. En la mayoría eran convictos, analistas convictos, y otros estaban sobreviviendo. Entonces, la sobrevivencia del psicoanálisis, incluso ese instituto continuó después de la guerra, y durante los años de la presidencia de Gerber, lo que fue el antiguo Instituto Gerber entró a IPA. Entonces, es un grupo que pertenece a IPA, que tiene esa ascendencia. Uno de los miembros, incluso el director de ese hospital que era muy amplio, fue el analista fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro. Y es ahí donde empieza una larga historia. La fuga de Freud de Viena también es muy interesante porque tiene todo un problema de las cuentas en el exterior, ¿cierto? Que tenía Freud. Entonces, los judíos no podían salir y cada uno tenía un comisario que lo acompañaba, un comisario nazi. Entonces, el comisario que acompañó a Freud era un nazi que fabricaba bombas antes, y él se quedó encantado con Freud y lo ayudó a salir con sus antigüedades y dejó que mantuviera, de hecho, algunas cuentas, al contrario que sucedió con los otros. Ana Freud, después de la guerra, mandó una carta diciendo que cómo esa persona lo ayudó. Y en medio de la sobrevivencia, del análisis, incluso el Instituto Goering combatía la diferenciación con los psiquiatras, que era el Tercer Reich, que fueron los responsables en parte por el ensayo del Holocausto, porque ellos mataron a 300.000 con gas. Fue el primero que usó gas, los primeros que murieron con gas fueron los inútiles del Tercer Reich, que fueron los débiles mentales, y tenía la idea de crear su propio hombre y mujer, producirlos, y la ideología fuera de la sociedad entrañó al psicoanálisis en el Instituto Goering, que es un ejemplo extremo, pero podemos considerar cuánto estos ejemplos sin el extremismo, la dictadura en Brasil, en Argentina, o este periodo que vivimos, mientras cómo entraña en la sobrevivencia de los grupos analíticos y cuánto va a matizar, cuánto va a determinar la forma de hacer, la forma de asociar y el modo, la forma de pensar el propio psicoanálisis. Entonces, esos ejemplos históricos que trajo aquí Mariano son muy interesantes para que podamos volver a leer la historia en este momento. Y a propósito de la palabra, también quería decir o hablar sobre, decir que los originales permanecen, el original de la Ilíada, de la Biblia, etcétera, pero las traducciones caducan y cada uno hace una nueva metaforización de Freud con nuevas palabras, cada traducción, ¿verdad? Entonces eso leía a los griegos que decían, ¿qué es? Porque si no fuera, no sería. Claro que tiene razón, la adecuación del concepto después de Aristóteles, la adecuación del concepto a la cosa. Después también leí que nada es, porque nunca nos bañamos en el mismo río. Y decía, sí, también hay razón en eso, pero los dos no podían tener razón al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el pensamiento se golpea con estos conflictos y con estas contradicciones, que son muy amplias. Y la historia, la política, todo, ¿verdad? Bien. Gracias, Leo. ¿Gladys? Bueno,
Yo quedé un poco abrumada en esta última parte con respecto a qué decir, porque Mariano, creo que te pude seguir, pero no completamente. Quizás bueno, quizás estas experiencias relatadas con respecto a la, digamos, a la inmersión en el discurso de distintas presentaciones políticas diferentes, bueno, como una ilustración de esta porosidad nuestra, ¿no? A nivel del yo, de poder enmarcarnos y permitir, de alguna manera permitir que nos seduzca algo que luego, que no es lo que compartimos, o que cuando queremos defender, ponernos del lado de nuestros propios ideales, vemos que se entra en contradicción, ¿no? Capaz que esa parte de tu exposición me confundió un poco, y también la nueva referencia que hubo luego, más tarde, a la fascinación con la palabra de Marcelo, con escuchar a Marcelo en fascinación, poder leerlo, pero escuchándolo, caer en ¿qué sería? en eso, fascinación, se me ocurre la palabra, y bueno, que tampoco es algo alejado de la experiencia, porque todos tenemos esa experiencia, no todos con Marcelo, pero bueno, siempre esto nos pasa, ¿no? En experiencias teatrales, en experiencias con determinados personajes de la vida o de la ficción, que uno queda como envuelto en ese otro, y nos muestra esta vulnerabilidad y esta necesidad también de ser como uno con el otro al que admiramos. Bueno, me gustaría escuchar a Marcelo en algún momento que tiene para decir. Bueno, que ha sido nombrado vamos ahí, mucho. pero lo vamos a hacer de la siguiente manera, Gladys. Primero, Zoila Ortiz y Jorge Catelli van a levantar del chat las inquietudes y las preguntas que se fueron volcando, ¿sí? Perfecto. Y luego al final podremos dar algunas palabras. Zoila, tienes que abrir tu micrófono. Va a empezar Jorge. Ok, Jorge. La otra ronda la hago yo. Bien, muy bien. Jorge. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Qué placer escucharlos, qué lindo, cuánta gente que está acompañándonos desde distintos lugares, que envían muchos saludos primero, y cumplo al menos en mencionar todos los saludos que vienen llegando desde distintos lugares de Latinoamérica y los distintos comentarios que van acercando. Voy a leer algunas cuestiones que fueron repitiéndose, en donde, por ejemplo, surgió bastante el tema del pasaje de las imágenes y las palabras a partir de los primeros comentarios, por parte de Elena Moreno, que dice, en ese artículo revaloriza el pasaje de las imágenes a las palabras, supongo que se refiere a los sueños. Sonia Terepins o Terepin dice, tal vez as poucas liberdades nos campos de concentração era poder pensar mais do que falar. Tal vez era de las pocas libertades que había en los campos de concentración, era poder pensar más que hablar. Elena Moreno dice, el silencio transgeneracional de abusos y la posibilidad de existir a través de la puesta en palabra, en análisis, y como tal, el abusador es puesto en escena familiar después de varias generaciones de silencios. Gabriel Alfonsi, a propósito de esto que se fue comentando por los problemas técnicos, dice, la no comunicación o el malentendido es la base de la comunicación.
Sigo un poquito más, tenemos algunos comentarios más. Decime vos, Magdalena. Sí, Jorge, vamos a algunos comentarios más. Marta Labraga dice, desde Uruguay los escucho en el carácter de esta presentación, que es una actuación, performance, de hacer palabras de todo hacer con palabras de todo el intercambio. Samantha Negri dice, gostei muito do que llama... Me gustó mucho lo que llaman sobre la tensión del desencuentro de las palabras, sobre el poder de la no comunicación, como es fundamental para nuestro vivir como psicoanalistas, valorar actividad de estos desencuentros que promueven, la posibilidad de darnos a conocer aquello que nunca se habla por completo. Es como llama la atención, muchas veces poca tolerancia a ese necesario lugar de la parte que tienen los psicoanalistas. Sobre el desencuentro de las palabras, sobre el poder de la no... Pueden decirle que yo lo interpreto al español, por favor. Para nuestro vivir como psicoanalistas, valorizar la fertilidad. Sí. Jorge. La traductora está haciendo la traducción. Ay, perdón. Creo que hay algo también interesante que es la referencia a la metáfora de Leo, a Lumen, no sé si se dice así, para el decir psicoanalítico, condena a decir desde hoy en el intercambio y la palabra en análisis. Eso lo propone Marta Labrada. Y ahí hay unos comentarios muy bellos alrededor de esta metáfora y todo lo que significa las luciérnagas, ¿no? Bichos de luz. Hay una referencia de Laura a bichos de luz, pero reivindica el carácter de luciérnagas, que tiene todo una significación, digamos, trascendente, más allá de bichos de luz. No sé si continúo o dejamos... Y una o dos intervenciones más. Bueno, no es fácil seleccionar, todas son supremamente interesantes. Bueno, Jorge señala, a propósito de lo que ha dicho la colega Negri, vale decir, entre lo hipnótico y lo ensalmador, lo leo como eficaz en relación con lo ensalmador de las palabras. Gabriela, interesante lo que nos dice Samantha, eso daría para un webinar, es verdad. Y esta creo que nos va a interesar mucho porque Griselda lo ha introducido permanentemente, y es: en este tiempo digital contemporáneo de fragilidades y aparente acceso a lo ilimitado, ¿cómo vamos oscilando entre apuntalarnos en el grupo masa y también nos posicionamos desde el no singular? Creo que bien. Paramos aquí y les volvemos a dar la palabra a nuestros invitados de hoy, al encuentro. ¿Puedo decir algo? Adelante. Quería una cosa en relación a lo que traía Leo, porque Leo tuvo un fallido un par de veces antes de nombrar al Instituto Göring, que era del que hablaba. Lo nombró un par de veces como Instituto Goebbels. Y me parece fallido interesante, porque Göring era uno de los secuaces de Hitler, pero también era un primo que era psiquiatra y era el que dirigía ese instituto. Pero no está mal llamarlo Instituto Goebbels. Me parece que es bien propio y creo que ahí hay un punto interesante ligado a la historia y a cómo juegan las cuestiones de masa y las cuestiones de singularidad en nuestras instituciones. Porque esto que traía Leo, que una de las personas del Instituto Göring es uno de los fundadores de una de las sociedades de Brasil, fue Werner Kemper. Werner Kemper fue el analista de Leão Cavernite. Y Leão Cavernite, me corrigen mis amigos de Río, que van a saber más detalles que yo, pero fue el analista de Amílcar Lobo. Amílcar Lobo era un candidato que mientras hacía su formación analítica,
torturaba gente. Es imposible no ver una relación en esa genealogía entre aquel instituto Goering, avalado institucionalmente por Jones para seguir, y lo que terminó teniendo efectos terribles en la política del psicoanálisis en Latinoamérica. A mí me parece que es imposible, y se juega siempre en todo lo que hablamos, en las intervenciones, en esto que traía Gladys en relación a lo que yo decía que me suscitaba lo de Marcelo. Me parece una característica de la palabra que es esa palabra que puede ser como un hechizo, por un lado, y al mismo tiempo el instrumento para deshacer ese hechizo. Eso que Derrida lo trajo del modo en que aparecía entre los griegos, la palabra como farmacón, algo que es al mismo tiempo veneno y remedio. Y nosotros trabajamos todo el día con esa ambigüedad, ¿no? Con esa especie de carácter bífido que está en cada palabra que usamos, y me parece que también está muy presente en la historia del psicoanálisis. Bien. Gladys, Griselda, Leo. Sí, Leo. Leo, claro, yo quería comentar lo siguiente. Las disensiones con la base analítica que tiene la situación analítica como eje sobre transferencia, sobre sexualidad infantil, sobre inconsciente, siempre estuvieron presentes. Esta cuestión de la sexualidad en el instituto está presente en múltiples, en el interior, digamos, del movimiento psicoanalítico. Es muy interesante leer las ideas de los participantes del instituto, pero encontramos en él raíces de pensamientos no propiamente tan nazis o fascistas, sino de rechazo de parte de la teoría psicoanalítica que son esenciales, incluso en la metáfora de las luciérnagas, que nos trajo una palabra muy bonita en español, que es luciérnaga. Las luciérnagas prenden su luz por tema sexual. Ellas así atraen, ¿verdad? Entonces esa luz viene junto con la punción. La palabra tiene que tener ese carácter puncional, tiene que tener o cargar o tener una carga, ¿no? Que es intrínseca a nuestra teorización. Y leyendo la historia, bueno, yo encontré algunas variantes presentes en nuestra institución que no necesariamente son ideología fascista, sí, pero recortes de la teoría analítica y que existen, claro, en nuestras discusiones. Quiero también comentar, traer aquí un aspecto que se me escapó, que para mí es esencial, de cómo las traducciones caducan y permanecen los originales, como la palabra que ilumina una situación analítica se envejece, caduca inmediatamente, y hay un poeta brasileño que dice que la palabra siempre es triste, porque cuando se pronuncia ya se hizo vieja. Cuando es pronunciada ya se hace vieja. Incluso yo mismo tengo un problema con la palabra escrita. Creo que toda nuestra formación camina justamente por el habla, por hablas que inmediatamente se hacen anacrónicas, y esos compromisos que tenemos con los conceptos, esa cosa que en el inicio me pareció que es y lo que no es, esa ya no nos sirve o ya no sirve a nosotros. Está en el origen del pensamiento filosófico cuando sirve. Nuestra palabra no es adecuada a la cosa aristotélica. Era una palabra fugaz. Era una palabra que caduca. Al mismo tiempo que caduca, tiene raíces ancestrales. Y cuando usamos una palabra, tendríamos que hacer toda una arqueología de esa palabra. Una arqueología, la pretensión, de hecho, la utopía que
tiene esa palabra y la actualidad efímera de la palabra. Esos tres tiempos están en cada palabra. Entonces, todas las traducciones, la interpretación, la traducción, caduca. Bien. Lo que deja hace que nuestra profesión sea muy triste. Bien. Griselda. Yo, bueno, los comentarios, me parece que es cierto, hay un performance siempre que uno se pone enfrente ante otros. Y creo que algo que ha sucedido finalmente y que lo trae a cuento Mariano es lo que se denomina como el arte del equívoco. Y ese arte del equívoco, a partir del lapsus del equívoco de Leopoldo, bueno, da cuenta del trabajo que hacemos cotidianamente, ¿no? A partir de las palabras. He insistido de alguna manera en el trabajo que se hace a partir de la interpretación de los sueños, en términos del lenguaje, en términos de la imagen, ¿no? Pero esta imagen, ¿cómo puede ser traducida? Dicha a través de lo que Freud denominó como el trabajo del sueño, y en el trabajo del sueño se da la posibilidad de la emergencia del inconsciente a través de cualquiera de sus formaciones, y una de ellas es justamente el lapsus, ¿no? Me parece que esto hay un intercambio que permite, que es una de las características de la palabra, dar lugar a estos equívocos y que permiten un ensamblaje diferente, ¿no? Pensaba yo, retomo otra vez porque va a tener que hablar Marcelo, el asunto de cómo es su lenguaje, con qué matices establece su palabra frente a un auditorio, y los matices que tiene su palabra en análisis, los matices que tiene su palabra en supervisión, los matices que tiene su palabra en un vínculo amistoso, ¿no? Como que efectivamente es el más allá de las palabras, lo que permite también hablar de un efecto de masa, ¿no? En el efecto de sugestión, en el efecto hipnótico, a diferencia de la palabra con un efecto analítico que permite hacer un cambio, hacer una diferencia, establecer algo. Esto de todos los tiempos en un instante me parece que están ahí también, no solamente en la dimensión del tiempo, sino también en la dimensión de todo esto que está alrededor de las palabras mismas, ¿no? Bien. Gladys. Bueno, voy a hacer una breve referencia en base a esto para volver al punto que yo no quería dejar de comentar, y es respecto al ejemplo que representa François Roustan en nuestro colectivo de psicoanalítico. Es frecuente escuchar hablar de Roustan a partir de la obra de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère consultó esta cita, él lo menciona en dos de sus textos, en dos de sus libros, que él visitó a Roustan en un momento de una gran depresión y pensando en el suicidio, y le dijo a Roustan que pensaba suicidarse. Y la respuesta de Roustan fue, bueno, el suicidio tiene mala prensa, pero a veces es la única salida. Y si no, puede vivir. Este mini diálogo, que naturalmente el escritor reprodujo todas las veces que pudo, abre el comentario de Elizabeth Rudinesco, publicado el día posterior a la muerte de Roustan en 2016, y ha sido repetido infinitas veces. O sea, lo que le dijo Roustan a Emmanuel Carrère, un tipo que estaba pensando en suicidarse.
Y yo pienso, y entonces a mí queda como ejemplo de lo que un psicoanalista dice. Para mí puede ser un disparate eso que le dijo a Emmanuel. Me parece, digo, uno diría eso a alguien que conoce por primera vez y que viene con esa angustia desesperante a la consulta. O sea, y quiero decir, el efecto de la palabra, el poder de la palabra del psicoanalista y el cuidado de la abstinencia, aparece como en una especie de perversión de la difusión. Porque François Roustan no era psicoanalista cuando fue Manuel Carrera a verlo, había sido psicoanalista, simultáneamente haber sido jesuita. Primero era jesuita, y después tuvo un periodo en que simultáneamente fue jesuita y psicoanalista de la Escuela Freudiana de París en el año 65, entre el año 65 y 66. En el año 66 lo echaron de la Compañía de Jesús y en el año 81 se fue de la Escuela Freudiana. De los dos lugares, él dijo después que bueno, denunció, digamos, el exceso de protagonismo de los líderes y la sumisión de los adeptos, tanto en la iglesia como en la escuela freudiana. Pero podemos creerle. Roustan escribió dos textos por los cuales es más conocido, uno que se llama, un libro, Un destino tan funesto, donde Freud tuvo la culpa de que todos los alumnos y discípulos se le fueran, caramba, y un artículo que se llama El tercer hombre, donde estaba en contra del Concilio Vaticano II por su posición progresista con respecto al papel que tenía que tomar la Iglesia Católica en el mundo, ponerse del lado de los pobres y de los desposeídos. Punto. François Roustan. Dejemos de decir el psicoanalista François Roustan y digamos el señor François Roustan cometió muchos errores en su función de psicoanalista. Nada, eso quería decir. Por eso digo la palabra. Bien. Bueno, Marcelo, ¿quieres decir algo? Nos restan unos minutos. Corina va a dar el cierre, Marcelo, después. ¿Tú quieres decirnos algo? Porque bueno, se solicitó tu palabra. Después vemos cómo desperformanizamos esto, ¿eh? Estamos Fuiste convocado, Marcelo. Tienes que abrir tu micrófono. Ahí. Yo estoy muy conmovido como para hablar, sí. ¿no? De haber sido así un espantapájaros de referencia. También soy amigo de Roustan, que fue el que me despidió en el retorno a Uruguay. Era un individuo formidable, también marginal. La aclaración es el que dijo, la aclaración a Mariano es que Imre Kertész, el premio Nobel, que en un instante de silencio en el paredón menciona que solo se puede decir poesía después de Auschwitz, no hay otra palabra que la califique. Entonces yo también estoy abrumado por ese silencio de salir de la masa y sumergirme en mí mismo como para poder hablar más hoy, salvo que me den 1 hora y media de escucha psicoanalítica, y como son pocos minutos menos, voy a dejar un lado enigmático de cómo soy un personaje, cómo uno se reconoce como personaje en el espejo convexo de los otros. Yo soy, cuando escucho a Griselda o a Mariano decir cosas elogiosas que me conmueven,
experimento una situación de asombro y de vergüenza que me lleva a huir y a quedarme callado, que es lo que voy a hacer ahora. Gracias, Gracias. Marcelo. Gracias, Marcelo. Mariano, unos instantes y luego ya tiene Corina la palabra, ¿sí? Mariano. Una sola cosa en relación a lo que traía Gladys. Yo he leído poco de Rustang. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Pero tengo una disidencia con la opinión de Gladys en relación a la intervención que cita Carrer, porque convengamos en que es una intervención, al menos como la trae él, muy arriesgada en alguien que viene en una situación así, pero me parece que no se puede medir ninguna interpretación si no es por sus efectos. Y los efectos de esa intervención son efectos de vida. Carrer elige vivir y por eso escribe lo que escribe. Y a mí me parece una intervención formidable la que cuenta de Rustang, y para nada la censuraría, para nada. Me parece, me sorprendió incluso la lectura que hacía Gladys porque me generó a mí todo lo contrario. De hecho, es una intervención que amarra al paciente a la vida, al punto tal que la escribe y produce un montón de obra a partir de eso. Bien. Bueno, Corina. Bueno, en primer lugar agradecer la participación de cada uno de los exponentes y también de todos los que nos han acompañado en este tiempo para nosotros muy importante como Comisión de Comunicación y Publicaciones, y que resulta siempre muy emocionante todo lo que conmueve, mueve, promueve, ¿verdad? Estos encuentros. Así que bueno, celebrar en primer lugar la palabra con todas sus características, oscuridades y luminosidades que puede traernos. Yo quería como circunscribir un poquito también el motivo que nos llevó a hacer este webinario, ¿no? Y refiere a los 100 años de la escritura de Psicología de las Masas, por Freud, ¿verdad? Entonces, eso en el 21 no es y con los tiempos que estamos viviendo, en realidad hay mucha cosa que nos sorprende por lo similar. Antes de comenzar a hablar entre todos, algo de eso, sobre todo Leopoldo, empezó a hablar de las situaciones difíciles de su país, pero también de toda América Latina, podríamos decir, ahora que somos FEPAL, los que estamos aquí, y que de alguna manera nos está diciendo que esto es muy vigente, que aún nos asombra, que es otro tema, otro punto que se ha traído, el asombro, que aún nos asombra lo vigente que puede ser este texto y cuán rico puede resultar para seguir pensando. Evidentemente que el efecto de los líderes tienen aún y tendrá, ¿verdad? Un rasgo que puede ser de servidumbre, como lo llama Yago Franco, ¿verdad? Que habla de servidumbre voluntaria en el caso del totalitarismo, pero también yo quería, un poquito para sintetizar, ¿verdad? Quería traer el otro aspecto del líder que refiere a cuando el líder no tiene solamente el poder oscuro. Digo, sé que no es algo que se ha tomado y que a veces espera una síntesis, pero yo quiero como traer algo de lo que nos motivó a poder traer hacer este webinario, ¿verdad? Yo creo que no todo líder trae un poder oscuro, ni todos los comportamientos de masa involucran meramente procesos reprochables por su irracionalidad o son evaluables desde un lugar moral no explicitado. La escultura de Moisés, y acá me parece que Freud nos vuelve a traer un aspecto muy, bueno, siempre nos ilumina. La escultura de Moisés,
de Miguel Ángel, según Freud, es una descripción fuerte de un gran conductor que logra controlar sus pulsiones frente al escándalo de la idolatría. Freud revisa esa obra de arte como una alternativa más interesante que la asumida por los contradictorios contenidos bíblicos. En sus palabras, y me parece que ya estaba bueno leer a Freud también en este momento, dice: Moisés no se pondrá de pie de golpe ni arrojará al suelo las tablas. Lo que en él vemos no es un introito, una acción violenta, sino el resto de un movimiento transcurrido. En un ataque de cólera quiso levantarse de golpe y cobrar venganza, olvidado de las tablas. Pero superó la tentación. Ahora permanecerá sentado con furia domeñada, con una mezcla de dolor y desprecio. Tampoco arrojará las tablas de suerte que se despedacen contra la piedra, ya que justamente por causa de ellas enfrentó su cólera, dominó su pasión para rescatarlas. Y Freud continúa: cuando se entregó a la indignación apasionada, no pudo menos que descuidar las tablas, apartar la mano que las sostenía. Entonces empezaron a deslizarse, corrieron riesgo de destruirse. Esto le hizo recapacitar, recordó su misión y por ella renunció a la satisfacción de su afecto. Su mano retrocedió y rescató las tablas que caían antes que pudieran hacerlo. Allí termina la cita. La cita de Freud. Sí. Bueno, vamos cerrando, Corina. Sí. Bien. Lo que quiero decir con esto, ¿verdad?, es que podemos rescatar otros aspectos también, ¿verdad?, de los líderes, y que otro creo que queda como un debe, no lo voy a explicitar ahora, es que Freud también habla de masa, pero también habla de multitud, ¿verdad? Y la multitud es eso disperso que no se congrega. Y mucho de lo que nos pasa en este momento, como por ejemplo en el caso de los inmigrantes, o de los inmigrantes que flotan en las aguas del Mediterráneo, forman una multitud. Son ignorados, no tienen nombre, no tienen posibilidad de recibir, en el caso de la muerte, una tumba con un nombre y un rito funerario. Entonces, también creo que tenemos que pensar en la dispersión, ¿no?, en los aspectos de dispersión que también se nos están dando. Entonces, como yo pienso que la palabra es política, el silencio es político, y lo personal es político, quería traer un poquito sintéticamente, ¿verdad?, parte de lo que yo había escrito. Así que bueno, como nos apura el tiempo, agradecerles nuevamente. La verdad que fue realmente un excelente tiempo, momento de compartir con ustedes. Bien, gracias, Corina, Gracias. por tus palabras y tu capacidad de síntesis y de propuesta. Creo que sí, que esto ha sido una apertura a que continuemos pensando en lugar de la palabra en todos esos escenarios, ¿sí?, desde el psicoanálisis, para el psicoanálisis, pero para también la vida política de nuestras naciones en Latinoamérica. Corina trae los inmigrantes, estamos en fenómenos de emigración e inmigración entre nosotros mismos, no solo de Europa hacia América, sino en la propia Latinoamérica. Quiero agradecerles enormemente la frescura, porque si siendo analistas no nos podemos enfrentar a los fallos, a los límites de la castración, de si nos conectamos o no, si nos comunicamos o no, creo que ahí sí estaríamos deponiendo verdaderamente nuestra posición, función analítica. Se los agradezco de corazón. Todos tomamos el reto de hacerlo artesanalmente, desde nuestra voz, nuestro estilo, nuestra capacidad de mirar y de saber que cuando miramos generamos sombras y asombros. Muchas, muchas gracias. En nombre de FECPAL y su próximo congreso, Transitoriedades / Incertezas. Hacia allí nos dirigimos.
Bueno, y hay otros webinarios también que los iremos invitando. Por supuesto. Tenemos jornadas de institutos, tenemos webinario el 20, jornadas científicas en diciembre. No se van a librar de nosotros tan fácilmente. Por suerte, fácilmente. Gracias a todos. Hasta la siguiente. Gracias. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Chao. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao.